Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Hola a todos, mi nombre es Marco Morales Andrade y hoy día estamos en otro Ergo Podcast académico. Y vamos a conversar de un tema interesante, el tema de las garantías de procedimiento sancionador y su impugnación. Seré un poco breve, no quiero cansarles mucho y entonces empecemos con un tema importantísimo. En el Ecuador, a pesar de que se dio un intento de tener una sola norma que regule el procedimiento sancionador de todas las entidades públicas, lamentablemente es algo que no se ha logrado. Y entonces, lo primero que tengo que observar es cuál es el procedimiento sancionador al que me voy a referir para ver qué norma jurídica es la que tengo que aplicar y dependiendo de eso, saber cuál va a ser efectivamente su procedimiento. ¿Por qué? Porque unos días después de ya que entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo en el mes de julio del 2018, había una duda que se presentó por parte del ARCSA diciendo: ¿aplicamos el Código Orgánico Administrativo para el procedimiento sancionador o aplicamos la Ley Orgánica de Salud para el procedimiento sancionador? Y el Procurador General del Estado resolvió esa pregunta diciendo: no señores, no se preocupen, la Ley Orgánica de Salud es una norma especial y entonces ustedes tienen que seguir ese procedimiento y de forma supletoria el Código Orgánico Administrativo. Eso generó un problema porque lo que pensábamos que todos los profesores de Derecho Administrativo, que iba a ser la norma única para el procedimiento administrativo y sobre todo para el procedimiento sancionador de todas las entidades públicas, quedó en nada. Entonces, primera cosa, cuando alguien haga un procedimiento o esté ya sea defendiendo o esté realizando por parte de la administración un procedimiento administrativo sancionador, fíjense en cuál es la norma que va a aplicar. Ahora bien, como aquí yo les voy a comentar de algunas cosas que están en el Código Orgánico Administrativo y que se refieren a garantías del procedimiento, muchas de las cosas que conversemos ahora van a aplicar a todos los procedimientos sin importar qué norma ustedes deban aplicar específicamente. Pero ojo, como les digo, por favor, el Código Orgánico Administrativo es una norma procesal común del procedimiento, pero no es la única. Fíjense qué norma deben aplicar. Ahora, es importante, como les digo, algo que sí va a aplicar en todo procedimiento, haya o no haya norma, los principios. ¿Por qué? Porque los principios sirven para poder entender de mejor forma el derecho. ¿Y qué principios tenemos importantes? No me voy a quedar cada uno de ellos, por favor, ustedes en sus casas revisen la norma, les invito, lean el COA, es interesante en los principios. Primero, el principio de juridicidad, principio básico. El principio de legalidad está ya un paso atrás de lo que debemos entender ahora como el límite de la actividad de la administración. Siempre se creyó que la administración solamente se puede hacer lo que, en la administración pública solamente puede hacer lo que la Constitución y la ley le permite, pero en ocasiones aquello queda muy corto y el problema es que, sobre todo con las administraciones públicas, con los órganos administrativos, en ocasiones dicen: ay no doc, es que no le puedo ayudar en eso porque la ley no me dispone nada. Y se olvidan que la ley no es el único límite al ejercicio de la facultad administrativa. La función administrativa también tiene como límite los tratados internacionales, la jurisprudencia, los principios. ¿Qué nos señala el principio de juridicidad? Que hay que observar todo eso. ¿Por qué? Porque finalmente la administración pública está ahí para garantizar derechos. Otras cuestiones importantes que ya son aplicables al procedimiento administrativo sancionador: proporcionalidad, ¿no es cierto? Tiene que haber una proporcionalidad entre la infracción y su sanción. Principio de buena fe: tienen que demostrarme a mí la existencia de una actividad negligente o culposa que haya generado una infracción, porque se presume la buena fe. Yo no tengo por qué probar nada, tienen que probarme a mí, la administración pública, que me está queriendo sancionar. Principio de interdicción de la arbitrariedad e imparcialidad e independencia, importantes porque lo que buscamos es un órgano administrativo que efectivamente actúe sin ninguna presión y que actúe de forma razonable y racional. Luego, seguridad jurídica y confianza legítima es uno de los principios que a mí más me gusta, porque si bien es cierto, en el derecho administrativo no existe tal cosa como la costumbre como una fuente de derecho. No puede la administración pública decirte: ah, ¿y por qué hacen así aquí las cosas? Ah, porque siempre hemos hecho. Esa no es una respuesta. No hay costumbre administrativa como una fuente del derecho. La costumbre sí es una fuente del derecho solamente cuando la ley se refiere a ella, y eso en ciertos casos de contratación pública. En este caso, el principio de confianza
legítima y seguridad jurídica, lo que nos dice es que la administración pública tiene que venir actuando de una forma previsible en el tiempo. Les pongo un ejemplo rápidamente. Yo tengo un predio, voy y solicito, ¿no es cierto?, que un permiso de construcción y me señalan unos requisitos en el municipio, voy, presento esos requisitos, me otorgan el permiso. Luego llega mi vecino, el vecino de enfrente, y me dice, oiga vecino, yo sé que usted ya está construyendo su casa, ¿qué necesitó? Y le paso yo los requisitos. Va él, presenta los mismos requisitos en la misma ventanilla y le aprueban también su proyecto. Llega un tercero, el vecino de al lado, y dice, oiga, vecino, ¿qué necesitó? Le paso misma hojita, él también presenta los mismos requisitos. ¿Qué es lo que vamos a esperar que suceda? ¿Qué es lo que es previsible? Que también le aprueben, pues. ¿Por qué? Porque se va generando este principio de confianza legítima de que las actuaciones de la administración tienen que seguir siendo igual sin importar qué persona seas. Ahora, ¿puede cambiar eso? Sí. Supongamos que por ahí justo cambia la ordenanza y la zona se convierte en una zona de protección ecológica y ya no se van a aprobar más proyectos. ¿Le pueden negar? Sí, pero de forma motivada. Entonces, ojo, el principio de confianza legítima y seguridad jurídica, un principio súper importante en la actividad también del procedimiento administrativo sancionador de la administración. ¿Por qué? Porque si la administración está sancionando, me invento, puede sancionar de 1 a 20 salarios por una actividad y ha venido sancionando regularmente con un salario, no se le puede ocurrir luego decir, bueno, no, ahora van a ser 5. ¿Por qué? Porque usted sí tiene plata. No. Si es que la actividad ha venido teniendo una sanción específica, es evidente que tiene que mantenerse a ello, a menos de que haya un cambio normativo o algo en el interés público que haga que cambie de opinión la administración, pero tiene que ser motivado. Y finalmente, los principios que ya son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, principios de tipicidad y retroactividad. Principios clásicos del derecho penal. Y hay un tema que les quiero recordar. El derecho administrativo sancionador en algunos países del derecho comparado es parte del derecho penal. No es tanto una rama del derecho administrativo, sino es una rama del derecho penal. Entonces, mucho de lo que se estudia en materia penal sirve también en el procedimiento administrativo sancionador. Tenemos ahí tipicidad, no me pueden a mí sancionar si no hay una norma previa que haya tipificado la infracción y su sanción, ¿no es cierto? Y solamente me podrán a mí sancionar a futuro. No existe la posibilidad de que me sancionen antes. Principio de retroactividad. A menos de que, principio de favorabilidad, eso sea más favorable para el particular. Ahora, ciertos derechos que tenemos los ciudadanos frente a la administración. Derecho a una buena administración pública. No puede un procedimiento administrativo sancionador demorarse años, por ejemplo. Ahí existen ciertas limitaciones y vamos a ver luego temas de caducidades y prescripciones. Debido procedimiento, tiene que haber un debido proceso, no porque sea un procedimiento administrativo, no se van a respetar igual las normas del artículo 76 de la Constitución y 77 de la Constitución. Remoción de obstáculos en el ejercicio de los derechos. Y a veces nos olvidamos de esto. La administración pública tiene que hacer todo lo posible para que el ciudadano sea el que se vea garantizado en sus derechos. No generarle obstáculos, como por ejemplo, llego a una entidad pública, imaginémonos un municipio, presento una información, luego averiguo en dónde está mi trámite y no me saben dar razón. ¿Por qué? Porque eso ya se pasó a otra oficina que no es la oficina donde yo fui a preguntar. Deberían existir procedimientos dentro de la administración pública que a mí me permitan conocer exactamente cuál es el estado de mi trámite. Y finalmente, las restricciones sobre requisitos formales. ¿Por qué restricciones sobre requisitos formales? Porque el particular en un procedimiento administrativo sancionador no tiene la obligación de tener una defensa técnica, ni ser un abogado, ni conocer. Entonces, sí podría fácilmente un empresario, un particular, llevar a cabo su procedimiento. ¿Esto qué significa? Oiga, vamos a tratar de ser lo más laxos posibles con las formalidades frente al ciudadano. La administración sí tiene que ser súper formal en su actuación, pero los ciudadanos no. Ahora, vamos a ver. Finalmente, algunos principios que no están en el Código Orgánico Administrativo, pero que también son aplicables al procedimiento administrativo sancionador. Estos están en la Ley Orgánica de trámites administrativos. Es un nombre bastante largo de optimización y eficiencia de trámites administrativos.
Principio pro administrado y informalismo, ligado justo al principio que hablábamos antes de la remoción de obstáculos, es decir, yo tengo que hacer lo posible para que el administrado sí pueda actuar de manera adecuada frente a la administración. Presunción de veracidad, tiene que la entidad pública entender que todo lo que yo le estoy presentando es veraz y tiene que probar su falsedad. Y la carga de la prueba siempre estará a cargo de la administración. Y un tema importante aquí, porque entre aquellos procedimientos de determinación de responsabilidades de los sancionadores que de forma expresa no aplican el COA, están los procedimientos de determinación de responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, de forma clara, el artículo 23, numeral 5 de la Ley de Eficiencia de Trámites Administrativos nos señala que la carga de la prueba es de la administración. ¿Esto por qué le señalo? Porque hay un reglamento por ahí de la Contraloría General del Estado que dice que le corresponde al particular también aportar prueba, cuando esto no es así. Quien tiene la obligación de demostrar la existencia de una negligencia o culpa, y en el caso de la responsabilidad civil culposa, un perjuicio económico al Estado, es siempre el órgano de control. Ahora ya vamos a ciertas cuestiones que, en cambio, sí tenemos como deberes las personas. Respecto, obviamente, al ordenamiento jurídico y a la autoridad, abstención de conductas abusivas del derecho, en un deber de colaboración con las administraciones públicas y un deber de colaboración con las funciones de inspección. Es decir, nosotros sí tenemos que ayudarle a la administración en los procedimientos administrativos sancionadores. Ahora bien, nunca en vulneración de nuestros derechos. Les pongo un ejemplo. Llega Servicio de Rentas Internas, llega el ARPSA, llega cualquier entidad que haga una actividad de control. Y llega y me dice, oiga, yo quiero ver sus libros contables, yo quiero ver su cocina, yo quiero ver... Espérenme un segundo. ¿Dónde está la autorización judicial que le permita a usted el acceso a esa información que es privada o el acceso a mi domicilio? Ojo, y ahí también consta el domicilio empresarial. Entonces, si yo estoy en mi domicilio y no tiene la autoridad pública una autorización, yo podría, justamente en resguardo de mi derecho a inviolabilidad de domicilio, oponerme a prestarle una ayuda de inspección o al órgano de la administración. Entonces, ojo, sí, yo tengo un deber de ayudar, pero siempre y cuando no haya una vulneración a derechos constitucionales. Ahora vamos viendo ciertas cuestiones importantes que se llaman garantías del procedimiento. El procedimiento, como les decía, el procedimiento administrativo sancionador es un procedimiento muy cercano al procedimiento penal. Y entonces tenemos ciertas garantías que son propias del proceso penal que se han sido traspoladas al procedimiento administrativo sancionador. Primera cosa, en los procedimientos sancionadores tiene que haber una separación entre el órgano que realiza la investigación y el que resuelve. Muy similar a lo que tienen ustedes con un fiscal y un juez. El fiscal investiga, el juez es el que sanciona. ¿Por qué? Imagínense ustedes por un momento si solamente el fiscal estaría encargado de hacer la investigación y sancionar. ¿Ustedes creen que después de meses de estar investigando no va a tener ya una concepción de que sí existió una infracción? Porque estuvo investigando justamente para demostrar aquello. Lo mismo pasa con el órgano administrativo, que en este caso es el órgano instructor. El órgano administrativo instructor, el órgano que hace la investigación, ya tiene una idea concebida de que sí hay una infracción, si no, no estaría investigando. Por eso es que tiene que separarse quien investiga de quien sanciona. Luego, en ningún caso se puede imponer una sanción sin que se haya tramitado el debido proceso. Recordemos que en los procedimientos administrativos sancionadores no existe tal cosa como un procedimiento abreviado. Siempre tiene que existir un procedimiento ordenado en donde haya una práctica de prueba y se demuestre la existencia de la infracción para que luego pueda venir una sanción. Otras garantías del procedimiento es que el presunto responsable debe ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se le puede imponer, así como de la integridad del instructor y del que va a resolver. ¿Esto por qué? Porque al igual que pasa en un proceso penal, yo tengo derecho a saber de qué se me está acusando, ¿no es cierto? De qué se me está inculpando. Y tengo derecho a saber quién va a investigar y quién va a sancionar, porque yo también los podría recusar. Entonces, ojo, derechos también en el procedimiento administrativo sancionador. Y evidentemente, principio de inocencia constitucional, toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal hasta que no haya una resolución. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo sancionador? Todo procedimiento administrativo sancionador
Todo procedimiento administrativo sancionador, y les repito esto porque es importante, debe iniciar con unas actuaciones previas. Y esto siempre se olvida la administración. Normalmente inicia el procedimiento y termina sancionando y nunca hubo una fase adecuada de investigación. La fase de investigación es la fase de actuaciones previas. Antes de iniciar inclusive el procedimiento administrativo sancionador, muy similar a lo que pasa en un proceso judicial antes de que inicie el juicio penal, tiene que haber una fase de indagación, una fase de investigación. Aquí sucede igual. En el procedimiento administrativo también tiene que haber una fase. A menos de que suceda, ¿qué cosa? Al igual que pasa en el proceso penal, flagrancia. Si es que hay flagrancia, entonces ya no habrán actuaciones previas. ¿Qué son las actuaciones previas? Un proceso previo a el inicio del procedimiento administrativo para determinar cuál es la infracción y cuáles son los presuntos responsables. ¿Cuándo procede? En todos los casos, a menos de que haya flagrancia. ¿Quién es el competente para realizarlo? El que señale la norma, normalmente el órgano instructor. ¿Y cuál es el trámite? Cosa importante, no puede durar más de 6 meses. Y si se adoptan medidas cautelares, que vamos a poder observar, se podrían adoptar medidas cautelares, pase ese tiempo a ser solamente de 10 días. ¿Qué son estas medidas cautelares en el procedimiento de actuaciones previas? Las medidas provisionales de protección. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Una clausura. Imaginémonos, llega un intendente de policía a un bar, están menores de edad. Sería ilógico que el intendente tenga que decir, ¿saben qué? Voy a investigar a ver si hay menores de edad aquí. No, pues están ahí, están con su cédula, él observa que son menores de edad. Entonces, en ese caso, él ya tiene que tomar una medida urgente para que no siga existiendo la infracción. ¿Qué va a hacer? Clausurar. Pero aún en esos casos, tiene que motivar adecuadamente. Tiene que tratarse de una medida urgente, tiene que ser necesaria y proporcionada y debe estar debidamente motivada. Evidentemente, no puede existir nunca una medida cautelar que vulnere un derecho constitucional. Hay una prohibición expresa, igual cuando se necesita una autorización judicial. Por ejemplo, el ingresar al domicilio de una persona, el acceder a información privada o el prohibir la salida del país son cosas para las cuales se necesita una orden jurisdiccional. Una vez que ha acabado la fase de actuaciones previas, doy inicio al procedimiento administrativo sancionador. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador? De acuerdo al 250 del COA, de oficio. Todo procedimiento administrativo sancionador inicia de oficio. Cuestión importante esta, inclusive cuando hay denuncia, porque, ojo, podría darse por una denuncia. Inclusive cuando hay denuncia, se entiende que el procedimiento es de oficio. Esto porque es importante entender, porque el denunciante no es parte en el procedimiento, no es parte interesada. Entonces, el denunciante, por ejemplo, no puede impugnar. Yo he tenido muchos casos en entidades públicas en donde la entidad pública decide no sancionar y el denunciante apela, pero no tiene derecho de impugnación. El denunciante no puede apelar porque el denunciante no es parte en el procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos del acto de inicio? Tengo que identificar adecuadamente a la persona y a los hechos. Tengo que hacer una relación de los hechos. Tengo que detallar cuáles informes y documentos voy a utilizar como prueba. Determinar el órgano competente y la capacidad de alegar que tiene el particular. Ahora, tema importantísimo en el procedimiento, en el acto de inicio, cualquier documento que la administración pública no haya enunciado en ese acto de inicio como prueba, no puede ser utilizado después. ¿Por qué? Porque ese es el momento del procedimiento oportuno en el que la administración pública me dice, esto es lo que yo tengo para demostrar que usted es culpable. Si es que luego se da cuenta que le faltaba algo, tiene que declarar la nulidad y regresar al procedimiento de inicio. Ahí también se pueden adoptar medidas cautelares, misma idea de lo que veíamos en las medidas provisionales de protección. Podría ser secuestro, retención, prohibición de enajenar, clausura, suspensión de la actividad, retiro de productos, desalojo de personas, limitaciones o restricciones de acceso, dependiendo de cuáles sean las competencias que tenga el órgano instructor. La prueba en el procedimiento siempre tiene que existir y, ojo, importantísimo, obligatoriedad en caso de solicitar. Podría no solicitar, pero si es que solicito, la administración pública tiene que sí o sí abrir
un término de prueba. ¿Cuáles son los principios de la etapa probatoria? Los mismos que existen en todo proceso, ¿no es cierto? Derecho a la defensa, yo tengo derecho a acceder a la prueba y poder refutar la prueba. ¿Y cuáles son los medios y mecanismos de prueba? Ya vamos a ver ciertos cambios que hay con respecto de los medios y mecanismos de prueba específicos en el procedimiento administrativo. Como les decía, la prueba es distinta en algunas cosas en el procedimiento administrativo sancionador. Si bien es cierto, algunos de los principios de la teoría probatoria del Código Orgánico General de Procesos y en general del derecho procesal se aplican en el procedimiento administrativo, la forma en la práctica de la prueba es distinto en el COA en ciertos aspectos. Primero, la prueba pericial y testimonial. La prueba pericial y testimonial es bastante extraña. Primero señala el COA que tiene que hacerse una declaración juramentada, ya sea del testimonio o de la pericia, en donde el testigo o el perito declara bajo juramento de que todo lo que está señalando, ya sea en su testimonio o en su pericia, es verdad. Una vez que se tiene ese documento, se ingresa el documento al procedimiento administrativo como prueba y la autoridad tiene que llamar a un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio que hace la autoridad solamente puede ser un contrainterrogatorio de preguntas cerradas con respecto a lo que está relatado ahí y un contrainterrogatorio de preguntas abiertas con respecto de hechos que no estén ahí. Ahora, yo hasta ahora no he visto un caso de un contrainterrogatorio bien llevado en una entidad pública, porque resulta medio extraño esto del contrainterrogatorio. Imagínense ustedes que ustedes están como defensa técnica con su cliente. El órgano instructor hace una pregunta capciosa o una pregunta conducente y de pronto ustedes tienen que impugnar esa pregunta. ¿Y a quién le van a impugnar? Al órgano instructor que está llevando a cabo la instrucción. ¿Y quién va a tener que calificar si efectivamente cabe o no cabe eso? Él mismo. ¿Y qué creen que les va a decir? Que no cabe, pues. Entonces, evidentemente, no resulta muy lógico esta forma. Yo lo que normalmente he visto es que se ingresan los testimonios o las pericias como prueba documental, no tanto como prueba pericial o testimonial, lo ingreso como prueba documental, finalmente queda el documento ahí, tiene que ser analizado bajo la sana crítica del órgano instructor y luego del órgano resolutor y me ahorro el problema del contrainterrogatorio. Y una cosa que pasa igual en el procedimiento judicial, contencioso administrativo, la declaración de parte de los servidores públicos está prohibida. La declaración de parte, no estoy hablando del testimonio, la declaración de parte es cuando yo quiero que el representante legal de la entidad pública vaya y declare. Eso está prohibido, ¿por qué? Eso resulta lógico, porque no podría someterle bajo juramento a la administración. La administración pública funciona de una manera distinta, no es un representante legal cualquiera. Ahí lo que normalmente existirá es la solicitud de un informe en derecho con respecto de los hechos que yo le quiera consultar. Una vez que he acabado todas las pruebas, el órgano instructor tiene que elaborar su dictamen. ¿Qué es el dictamen? El dictamen es un acto de simple administración que le coadyuva, que le ayuda a la administración a generarse una voluntad y en donde el órgano instructor básicamente le dice al órgano resolutor, mira, aquí yo he hecho toda esta investigación, he analizado todos estos elementos probatorios y efectivamente sí se cumple el requisito para que el hecho se subsuma al tipo y por lo tanto hay una infracción y se pueda sancionar. O podría ser que el órgano instructor le diga, sabes que ya revisé todo y efectivamente no hay nada. O qué tal que yo inicié el procedimiento diciendo le voy a sancionar por la infracción A y me doy cuenta que en realidad era la infracción B. Ese momento es el momento en donde el órgano instructor puede decidir o archivo porque ya no hay nada o retomo otra vez desde el inicio frente a esta nueva tipología o efectivamente si hay una infracción y le pongo en conocimiento del órgano resolutor. Todo esto le pongo en conocimiento del órgano resolutor. Y el órgano resolutor, observando que efectivamente estén los hechos, cuáles son los elementos del dictamen, básicamente hechos, normas y la adecuada subsunción debidamente motivada. Una vez que observa eso, el órgano resolutor puede decidir si acoge o no acoge el informe. No es obligatorio para el órgano resolutor acoger el informe, porque si no estaríamos hablando ya de una actuación que produce efectos de forma directa y ya sería un acto administrativo y no un acto de simple administración. Entonces, el órgano resolutor puede decidir si acoge o no acoge el informe.
acoge el informe o no acoge el informe, se emite una resolución. Este es el acto administrativo resolutivo. Este es el acto con el que termina el procedimiento administrativo sancionador. En este caso ya tienen un acto, ¿no es cierto? La declaración unilateral de la voluntad que en ejercicio de la función administrativa produce efectos particulares de forma directa. En este caso, ese acto siempre será de efectos particulares, así sea a 100 personas, así sea a 1000 personas, tienen que estar debidamente individualizadas y hablaremos de un acto plurindividual, pero seguirá siendo un acto con efectos particulares. ¿Qué debe contener ese acto resolutivo? Lo esencial, los hechos, ¿no es cierto?, en donde deberá haber una calificación de las pruebas. Tiene que existir. Yo tengo que demostrar que efectivamente fueron los hechos que a mí como órgano administrativo me llevaron a tener una convicción de la existencia de la infracción. Y luego una debida razonabilidad y proporcionalidad en el establecimiento de la infracción. Una vez que tengo ese acto, tengo que impugnarlo. Primera cosa que observamos todos los abogados en una impugnación: caducidad y prescripción. ¿Por qué? Porque podría ser que la administración pública haya fallado en su deber de actuar dentro de los tiempos, algo que le pasa, por ejemplo, muy seguido a la Contraloría General del Estado, y por eso muchos de sus procedimientos de determinación de responsabilidad se han caído. Si es que la administración pública tiene un tiempo para actuar y no actúa dentro de ese tiempo, se produce la caducidad. Que en el caso del Código Orgánico Administrativo tenemos algunas caducidades. La más importante en el procedimiento administrativo sancionador, ojo, los 6 meses de las actuaciones previas, por ejemplo. Si es que no me resolvió dentro de los 6 meses de las actuaciones previas, se produce la caducidad. Y la prescripción, en cambio, ya es la extinción, ya sea de la posibilidad de sancionarle o de poder ejecutar la sanción. Prescripción de la capacidad sancionadora, prescripción de la sanción. Que en realidad debería ser prescripción de la infracción y prescripción de la sanción, para hacer un símil con la prescripción del delito y la prescripción de la pena, porque es muy similar. Cuando estoy hablando de prescripción de la capacidad sancionadora hay una infracción que puede ser leve, grave, muy grave, que va a prescribir en 1, 3 o 5 años, y dependiendo de eso, si es que el tiempo ha pasado y a mí todavía no me han sancionado, ya no me van a poder sancionar. En cambio, si es que ya hay una sanción, supongamos me establecieron una multa de $5,000, la administración pública también tiene un tiempo para ejecutar esa sanción. Y si no la ejecuta dentro del tiempo, también puede prescribir. Ahora, la prescripción de la capacidad sancionadora, que es la prescripción de la infracción, esa no se suspende con nada. La prescripción de la sanción sí se suspende. Y entonces, ¿cómo impugno? A través del recurso de apelación. Tengo un recurso de apelación, un recurso ordinario. Yo puedo solicitar ya sea la nulidad del acto administrativo o la nulidad del procedimiento. Tengo 10 días para poderlo presentar, a menos de que sea un tema de contratación pública. Si es que estoy impugnando, por ejemplo, multas en un procedimiento administrativo sancionador, la apelación tiene un tiempo distinto, ahí son solamente 3 días, tengo que tener cuidado con los tiempos. Pero este no es el único recurso, también existe un recurso extraordinario, que es el recurso extraordinario de revisión. ¿Y por qué este es un recurso extraordinario? Porque dependiendo de cuál sea la causal, se tiene mucho más tiempo para impugnar. Por ejemplo, si es un evidente error de hecho, se tiene hasta 1 año. Si es un evidente error de derecho, hay un tema de discusión. Ahí mi opinión es que no existe un tiempo para presentar un recurso extraordinario de revisión por un evidente error de derecho, porque al muy similar a lo que pasa con la revisión de oficio de la administración pública, si es que yo tengo una causal de nulidad del acto administrativo y es de puro derecho, esta podría revisarse en cualquier momento. Y de ahí tenemos otros causales, por ejemplo, la existencia de documentación falsa que se haya utilizado en el procedimiento para resolver, o testimonios falsos, o que haya existido, por ejemplo, un delito que haya permitido la existencia de esa resolución. ¿Qué tal que mi enemigo corporativo, por ejemplo, le pagó la autoridad para que me sancionen? Y yo luego demuestro en un proceso penal de que efectivamente existió ese delito y que ese acto administrativo que a mí me sancionó fue por causa de ese delito. Evidentemente, en ese caso, con una sentencia ejecutoriada que demuestre la existencia del delito, yo podré presentar un recurso extraordinario de revisión. Y los términos para la presentación dependerá justamente dependiendo de qué causal se utilice. Con eso hemos visto entonces ya el procedimiento
los principios, la resolución y cómo se impugna. Les agradezco a ustedes su tiempo y espero que puedan ustedes ir disfrutando de cada uno de estos videos de Ergo Académico. Un gusto.